Hola amigos, bienvenidos a FF. Hoy vamos a hablar sobre el gradeo de cartas, ya que hemos enviado 5 cartas para gradearse en Beckett, una empresa estadounidense que acaba de llegar a Europa a principios de año. En Beckett se gradea no solo del 1 al 10 como se hace en PSA, sino que además se incluye el subgradeo de cada una de las diferentes partes que se incluyen en el gradeo, o sea, cómo está la superficie, cómo están las esquinas, y se nos indicará en cada una de ellas una puntuación. Es mucho más difícil conseguir un 10 aquí en Beckett que en PSA. La calificación es aproximadamente lo que es un 10 en PSA, viene a ser un 9,5 o un 9 en Beckett. Un 10 en Beckett es superior a un 10 en PSA y hay unas Black Label que son cartas perfectas, todo centrado y que tienen un valor mucho mayor que un PSA 10. Veremos a ver si conseguimos alguna de estas. Como veis aquí, por ejemplo en estas de PSA solo se incluye la nota, la carta que tenemos, y como veis este es un 10 que se le llama Gem Min en PSA. PSA da las calificaciones. Vamos a hacer un vídeo mucho más extenso explicando todo sobre el gradeo y sobre otras cosas del coleccionismo que queremos sacar muy pronto. Aquí podéis ver en esta otra, por ejemplo, que además del 10 de la carta, también se gradea la firma. En este caso también tiene un 10. Y aquí podéis ver una carta que no es ni de PSA ni de Beckett, es otra compañía americana que se llama CSG, que como hace PSA solo te incluye la nota de la carta. Ya sabéis, chicos, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y dejarnos algún comentario para saber qué pensáis sobre los vídeos. En la apertura os iremos comentando estos subgrados, a qué se refieren de la carta. Bueno amigos, deciros que este vídeo no está patrocinado por Beckett, aunque hayamos enviado estas cartas a gradear a Beckett. Solamente queríamos probar el servicio. Deciros que lo más recomendable es enviar las cartas a PSA, ya que el precio es muy superior al que puede obtener una carta de Beckett, a no ser que obtengas un Black Label, que es la mayor graduación que da Beckett, pero es muy difícil conseguir una. Y sin embargo, conseguir un PSA 10, si vuestra carta no la habéis usado y podéis ver casi a simple vista que los bordes, que la superficie de la carta está bien, vais a obtener un 10 y vuestra carta se va a revalorizar. Por tanto, desde aquí nosotros os recomendamos enviarlo a PSA. Por el momento aquí en Europa, para enviar a PSA lo podéis enviar directamente haciendo vosotros todos los trámites. Podéis utilizar Dave & Adams, mandáis las cartas a Holanda, se os cobra el precio de 20 euros por carta, que es muy similar a lo que cobra Beckett. La propia PSA va a poner una oficina aquí en Europa, podemos enviarles las cartas a ellos y ellos lo mandan a Estados Unidos a gradear. Pues sin más, vamos a abrir. Bueno amigos, pues vamos a abrir la caja. Que no se ve, ¿no? Bueno, acá sí. Vamos allá. Mira amigos, aquí están las partes traseras. Vamos a empezar por este Virgil van Dijk. A ver qué tenemos. Vamos allá, aquí veis la carta que hemos mandado a gradear. Esta firmita Marks of Excellence que sacamos abriendo la caja Topps Stadium Club Chrome. Aquí numerada 99, es una cartaza que sacamos. Vamos a ver qué nos va diciendo por aquí. Vamos a ver. Centering tenemos un 9, parece que estaba regular centrada. Los laterales un 8,5. Las esquinas 8,5. La superficie 8,5. Parece que va a ser un 8,5. Y aquí tenemos un 8,5 y el autógrafo un 10. Bueno, esperábamos sacar algo más. Es la marca como Near Mint, Mint Plus. No llega a ser una carta Mint. Bueno, pues esta primera un poquito regular. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos esta Corventina que nos tocó en la colección Sapphire de la Women's Champions League. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esta Corventina también autografiada, numerada 50. Pues el centrado tenemos un 9,5. Bastante bien.
Los laterales un 9, las esquinas un 8 y la superficie un 8. Así que un 8,5 de nuevo. Vamos a ver, o un 8. Near mint y el autógrafo un 10. Vaya, de momento no estamos teniendo todo el éxito que esperábamos esta rookie. La verdad, chulísima la carta, pero un 8. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos este Julián Álvarez, carta rookie del año 2022-2023, que nos salió en esta colección de Panini de Score. Vamos a ver si tenemos suerte con esta. Vamos a ver. Centrado tenemos un 10. Los laterales un 9,5. Las esquinas 9,5 y la superficie 9,5. Parece ser que vamos a tener un 9,5 y 9,5, que sería lo equivalente a un PSA 10 de este Julián Álvarez. Muy chula esta carta. Rookie. Bueno, pues ya hemos conseguido un objetivo, que era al menos sacar un 9,5. Pero las cartas más tochas que teníamos nos han llegado un poquito bajitas. Vamos con la siguiente. Otro Julián Álvarez, de la misma colección, pero aquí con la selección argentina, de Score del año 22-23. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El centrado 9,5. Laterales 9,5. Las esquinas 9,5 y la superficie de la carta un 10. Así que otro 9,5. Un 10 de PSA. Aunque un poquito menor el precio de las cartas de Beckett que las de PSA. Bueno, esperemos sacar mejor nota próximamente si volvemos a enviar a Beckett. La verdad, los tiempos de respuesta han sido muy rápidos. Enviamos estas cartas a principios de enero y las hemos recibido a finales de febrero, principios de marzo, bastante bien. El precio por carta son 20 euros y la firma añade 5 euros más al valor. Serían 25 esas que hemos visto con firma y estas cartas 20 euros. Vamos a ver la que nos queda, que ya no es de fútbol. Mandamos también una carta de Pokémon, que va a ser un Charizard de la colección de 151, de la última colección que nosotros, la verdad, hicimos. Ya desde entonces no hemos hecho más de Pokémon. Vamos a ver, una carta muy cara si conseguimos una buena nota. Vamos a ver, pues tenemos un 9 en centrado, pero solamente un 8 en los laterales. Los corners un 8,5 y la superficie un 9,5. ¿Será un 9 o un 8,5? Pues 8,5 en esta cartita. Un poquito bajón. Podría haber llegado al 9, pero no lo hemos conseguido. Sin más, chicos, ya veis cómo es el gradeo. Es difícil conseguir las notas que uno busca, es bastante difícil. Algunas veces hemos mandado bastante a gradear a PSA y parece a veces que es un poco aleatorio la nota que te dan. Pero el valor de las cartas ya sabéis que suben muchísimo si se consigue una nota muy buena. Aquí tenéis las cartas que hemos gradeado en esta ocasión. Sin más, chicos, deciros que si os gustan nuestros vídeos, os suscribáis, le deis al like, lo compartáis con otra gente que creéis que le pueda gustar y si nos dejáis un comentario, os lo agradecemos. Gracias por todo y hasta la próxima. Catch me if I fall.